Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Querida familia, muy buenos días. Les saluda Adolfo Cagua de la ciudad de Guayaquil. Soy el director de la iglesia City Letamendi. Esta semana estudiaremos la palabra de Dios como alimento y también cómo debemos alimentarnos. El alimento básico para el cristiano es y debe ser la palabra de Dios. Por eso nuestra vida dependerá de cuánto la conozcamos y la obedezcamos, para de esta forma crecer espiritualmente. También es necesario que aprendamos a comunicarnos con Dios y alimentarnos a través de su palabra, pero diariamente. La palabra de Dios nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, del versículo 1 al 3, que dice lo siguiente: Y así es que, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a pequeñuelos en Cristo. Versículo 2. Los alimenté con leche, no con algo de comer, porque todavía no estaban bastante fuertes. De hecho, tampoco están bastante fuertes ahora. Versículo 3. Porque ustedes todavía son carnales. Porque mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no son ustedes carnales y no están andando como andan los hombres? Bueno, en este pasaje bíblico, cuando Pablo exhorta y dice que no puede hablarnos con espirituales, sino como a carnales, nos está llamando la atención. Sí, señores, de una u otra forma nos está diciendo que nosotros como personas o como cristianos aún estamos siguiendo las costumbres del mundo y no los principios de Cristo. Y no los principios de Cristo como debe ser. Pero vayamos un poquito más allá. También en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, del 11 al 14, nos enseña la palabra de Dios. Y nos dice: en lo que respecta a Él, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho embotados en su oír. Mucho ojo. Y hagamos un paréntesis en este versículo 11 de este capítulo 5 de Hebreo. Cuando nos enseña Pablo, nos dice: en lo que respecta a Él, estamos hablando del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Dice Pablo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Significa hijo de Dios, ¿sí? Que todavía nosotros tenemos mucho que aprender de Él. Pero que de una u otra forma, ¿sí? Con nuestro parecer o con las costumbres que estamos llevando, las costumbres del mundo y no los principios del Cristo, nosotros nos hemos hecho embotados en su oír, o sea que no queremos oír. Sigamos más adelante en el versículo 12 que les decía a ustedes en la carta de los Hebreos. Dice la palabra de Dios: porque en realidad, aunque deberían ser maestros en vista del tiempo, de nuevo necesita que les enseñe desde el principio las cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de Dios. Y han llegado a ser como quienes necesitan leche, no alimento sólido. Cuando nos habla a nosotros Pablo aquí en este versículo 12, cuando nos habla de un alimento sólido, es una manera de referirse a las enseñanzas avanzadas. La leche representa las primeras lecciones. Sigamos, versículo 13. Porque todo el que participa de leche no conoce la palabra de la justicia, porque es pequeñuelo. Mucho ojo. Versículo 14. Pero el alimento sólido pertenece a las personas maduras, a los que mediante el uso tienen sus facultades perceptivas, entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Póngale atención. Por eso es que le decía, de una u otra forma, que nosotros ya deberíamos estar escuchando o, a su vez, prestando atención a la palabra de Dios como el alimento sólido que nos tiene que enseñar. Pero veamos también lo que nos enseña la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: como criatura recién nacida, desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que pertenece a la palabra, para que mediante ella crezcan a la salvación. La pregunta aquí, ¿con qué compara Pedro nuestro deseo por la palabra de Dios? Pedro nos está llamando la atención que debe ser un anhelo
de conocer más y más mediante su palabra, para crecer en la salvación, pero la salvación en Cristo. Para crecer en cómo, sí, mediante la fe en Cristo Jesús. Pero debe ser un anhelo que debe nacer del corazón de todos y cada uno de nosotros. Veamos lo que nos enseña también la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se han sentado. Mucho ojo, versículo 2, anote bien: su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su ley, y en voz baja. Versículo 3, y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corriente de agua, que da su propio fruto en su estación, y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. Tremendo. Si nosotros vemos entonces lo que dice el versículo 1 de este capítulo de Salmo 1, dice: feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino del pecador no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se han sentado. Póngale atención. Pero más allá, veamos el versículo 2. Anote bien: su deleite está ¿en dónde? En la ley de Jehová. Significa en la palabra de Dios. Y ese deleite debe ser, como lo dice este versículo 2, y día y noche lee en su ley y en voz baja. Tremendo. Pero cuando usted se está alimentando a través de la palabra de Dios, mire lo que nos dice versículo 3 de este salmo, de este capítulo de Salmo: y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corriente de aguas, que da su propio fruto en su estación. Hagamos un paréntesis. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una estación invernal, ¿sí?, donde a veces se desbordan los ríos de la costa. Y cuando se desbordan los ríos de la costa, van arrasando con todo. La analogía aquí, lo que hablamos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que su vida dependerá de cuánto usted conozca de la salvación, o cuánto usted conozca de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios está como la base o el fundamento de su vida, nada ni nadie lo podrá mover, ¿sí? Usted va a estar enraizado en la palabra de Dios. Lo dice, sí, Señor, como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, porque vendrán los problemas que vendrán, tendrán los problemas que vengan, a usted nada ni nadie lo podrá separar, ¿sí?, de ese fundamento que es Cristo. Más bien, con el fundamento usted puede hacerle frente a todos los problemas en el nombre precioso y la autoridad de Cristo Jesús. Sí, señores. Y dice: y cuyo follaje no se marchite, y todo lo que haga tendrá éxito. Porque cuando su confianza está puesta en Cristo Jesús, en su palabra, y lo manifiesta, Él dice, de una u otra forma, todo lo que usted haga tendrá éxito. Sí, señor. Tremendo problema. Y ese es y debe ser nuestra vida, bien plantada en la palabra de Dios. Pero hay algunas vías de alimentación, como yo le decía a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, para entrar en el tema también de las vías de alimentación, les voy a poner un ejemplo. Para tomar con firmeza un libro, nosotros debemos tomarlo, digo yo, con todos los dedos de la mano. Sí, señor, porque donde usted no lo agarra bien, el libro se le va a caer. Asimismo, para que la palabra de Dios tenga firmeza en vuestra vida, debemos tomarla, digo yo, por algunas vías de alimentación. Una de las primeras vías de alimentación, como lo he estado hablando hasta el momento, es oír la palabra de Dios. Pero ustedes me van a preguntar, sí, de pronto van a decir, ¿por qué es importante oír la palabra de Dios? Y le digo, oír la palabra de Dios es importante para crecer en la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos lo que nos enseña en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, 17. Y nos dice, de modo que la fe sigue al oído. A su vez, el oído es mediante la palabra acerca de Cristo. Entonces nosotros estamos viendo lo importante que es oír la palabra de Dios para crecer en fe. Para crecer en fe.
Pero sigamos. Ahora veamos ahí mismo en esta carta a los romanos, le digo yo en este capítulo 10, pero ahora veamos del 13 al 17. Versículo 13. ¿Quiénes pueden invocar el nombre del Señor? Y nos enseña el versículo 13. Porque todo el que invoca el nombre de Jehová será salvo. Significa todo aquel que escucha la palabra de Dios y lo ha recibido a Cristo como Señor y Salvador puede invocar su nombre. Y al invocar su nombre usted será salvo. Pero veamos más allá. ¿Qué nos enseña el versículo 14? Sin embargo, y nos hace una pregunta. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han puesto fe? Como a su vez pondrán fe en aquel de quien no han oído. Escuche, de quien no han oído. Efectivamente, y sigue la pregunta, ¿cómo a su vez oirán sin que alguien que predique? Tremendo. Pero quedémonos aquí en este versículo, digo yo 14 un momentito. Y mire, sin embargo, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han puesto fe? Sí, señores. Hijo de Dios, si tú no escuchas palabra de Dios, no quieres escuchar palabras de Dios, y a veces que no la escuchas por tu dureza de corazón, digo yo, ¿cómo lo puedes invocar? Porque al no escuchar la palabra de Dios es porque tú no has puesto tu confianza en Él y no has creído en Él. No has creído en Él. Entonces, ¿cómo lo puedes invocar? ¿Sí? ¿Cómo lo puedes invocar? Ayer domingo hubo un temblor. Y yo le digo, cristiano, no cristiano, todo el mundo invocaba el nombre de Dios. Pero lo que yo a veces, esta reflexión me llegaba y yo decía, ¿cómo pueden invocar en aquel no quieren prestar atención, no quieren poner oído? ¿Cómo lo pueden invocar? ¿Sí o no? Tremendo. Versículo 15 va más allá de esta carta a los romanos. Y nos dice, ¿cómo a su vez predicarán a menos que hayan sido enviados? Así como están escritos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian o que lo declaran buenas nuevas de cosas buenas. Y hay veces yo le digo a ustedes, ¿cómo puedo hablar de Cristo si no he escuchado palabras de Dios? ¿Sí o no? O no quiero poner atención a la palabra de Dios, oídos a la palabra de Dios. Pero mira lo que nos enseña y sigue en el versículo 16 y dice, sin embargo no todos obedecieron las buenas nuevas. Pues Isaías dice, Jehová, quien puso fe en la cosa oída de parte de nosotros. ¿Sí o no? Por eso dicen que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Sí, Señor. Vean, a veces nosotros manifestamos que es la fe. Dicen, la certeza es lo que se espera. La convicción es lo que no se ve. Es porque nos aprendemos. Pero efectivamente, sí, como lo acaban de decir, pero de pronto, cuando nosotros nos hacemos a estos tiempos y ya no queremos prestar la atención, digo, a la palabra de Dios, pregunto, ¿sí o no? ¿De qué Cristo entonces estamos hablando? Si ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Lo dice en el versículo, sin embargo, no todos obedecieron las buenas nuevas. Las buenas nuevas, Cristo. Y dice, sigue el versículo 16, Isaías dice, Jehová quien puso fe en la cosa oída de parte de nosotros, los que predican la paz. Sí, señores. Versículo 17, de modo que la fe sigue al oído. A su vez, lo oído es mediante la palabra acerca de Cristo. Qué hermoso. Vea, hijo de Dios, la primera vía de alimentación de la palabra de Dios, ¿sí? Como lo hemos manifestado, es oír la palabra de Dios. Y el oír es importante para poder seguir creciendo en la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y si tú no quieres escuchar palabra de Dios, entonces ¿cómo lo puedes invocar? ¿Sí? Bueno, querida familia, continuaremos el día de mañana con lo que es la otra vía de alimentación. Que Dios me los cuide, me los guarde, me los proteja,
pero por sobre todas las cosas pedimos a Papá Dios en este día que sea Él quitando todo comezón que hay en nuestro oído, que no nos permite escuchar palabras de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Papá Dios, porque tú en esta mañana has hablado. Que mi alimento, ¿sí? Ese debe ser un anhelo en mi vida. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo en la fe, en el conocimiento de tu palabra, Papá Dios. Para salvación, no solamente mía, sino también de mi familia. Te doy gracias, Padre. Que Dios os continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos